el concepto que sobrevuela todo esto. Hernán Lexter, bienvenido. ¿Cómo anda, señor? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, un gusto que estés acá, ¿eh? Un placer. Bueno, hay muchos aspectos del informe. Si querés, empecemos por lo que dijo del gobierno de Macri, que ahí creo que está todo el mundo de acuerdo, ¿no? Sí, en realidad de lo que planteó el fondo en el documento, para mí hay que separar como tres grandes cuestiones. Dale. La primera, y para mí principal, es que básicamente planteó con toda contundencia, algo que es cierto que ya sabíamos, pero es llamativo leerlo con esa contundencia, que el programa no funcionó. Sí. El programa 2018 no funcionó y que básicamente el problema fue la fuga. Estas dos cosas son centrales. Lo de la fuga... Son centrales para el discurso del fondo. Yo decía en el editorial que, si me corres un poquito, no le creo al fondo que eso fue un fracaso. Porque vos te crees que el fondo no sabía que se iba a fugar la guita. Esa es la segunda parte. La primera parte es la serie de críticas que plantea. El programa no funcionó, de nuevo, lo sabíamos, y se fugó la guita. No funcionó para bajar la inflación, no cuidó a los sectores más desprotegidos, no trajo confianza, ninguna de esas cosas. Dicho en el documento del fondo, es contundente. Sí. Ahora, la segunda cuestión es esta. A ver, ¿cuál es la postura del fondo respecto de esto? Y yo te diría que se puso en un lugar de casi ingenuidad y confianza. No es decir, bueno, yo confié en que el gobierno de Macri, los supuestos, dice, hacia el final del documento, dice, bueno, hay una especie como de punteo de aprendizajes muy llamativos. Uno de ellos dice, bueno, los supuestos tienen que ser realistas. Una especie de decir, bueno, creímos que... Una candidez total que no tiene absolutamente, el fondo. Es llamativo ese planteo. Dice, entre otras cosas, dice, bueno, además, en los créditos de este tipo, medio que nosotros confiamos en las herramientas habituales de otorgamiento, y tal vez eso no era lo mejor. Creímos que los programas estándar del fondo podían funcionar para cualquier país y hay que revisar cada país. Yo diría hace 50 años que existe el fondo. Obvio. Ahora se dieron cuenta. Yo te digo, casi que me da pena por los macristas que leen eso y dicen, che, estos HDP nos la tiran toda a nosotros cuando ellos son los socios nuestros, pero, ¿viste? Bueno, y justamente uno dice, che, pero y el fondo, pobrecito casi. Vos terminás de leer y decís, pobre, Macri, su gobierno, los engañó de manera sustancial. Dice, por ejemplo, entre otras cosas, bueno, los acuerdos que son de acceso excepcional, como el caso de la Argentina, por la magnitud, los plazos y demás, bueno, habría que haberlos revisados en la Junta de Directorio, dice, ¿no? Había que haberlos revisado antes. Es una especie de crítica, si querés, bastante limitada, pero hacia adentro del fondo, es decir, nos recostamos sobre la cuestión técnica y deberíamos haberlo abordado nosotros. No se hacen cargo de ninguna cuestión. Y el tercer eje es esto, digo, ¿de qué no se hace cargo básicamente el Fondo Monetario? Yo le traje algunas cosas que me parece que son muy contundentes. La primera es esta, está bien. Dice que hubo un problema de fuga, ¿no? Perfecto. Ahora, fíjate... Habla de fuga cuando habla de capital flight, ¿no es cierto? Claro, efectivamente, pero lo dice con toda claridad. Sí. En otra parte plantea el cuestionamiento y es interesante, dice, no pusieron controles cambiarios, dice. Claro. Un poco dice, porque el gobierno de Macri no quería, tras una línea roja, dijo, esto no se puede. Es el único caso que el fondo le quiere aplicar un control, le tira 50.000 palos y hace lo que quiere el país. O sea. Porque el fondo dice, había dicho eso antes, pero en ese mismo documento dice, bueno, hay algunos directores que no estaban de acuerdo con que se discutiera la posibilidad de controles cambiarios, porque creían que eso iba a contramano de generar confianza. Es decir, en el seno mismo del fondo no es que estaban todos de acuerdo en que había que poner controles cambiarios. Llamativo, porque hace un tiempo atrás le habían echado el fardo, la culpa, solo al gobierno de Macri. Bueno, volviendo. ¿Qué es eso? Fuga y desembolsos. A ver... Tenés tiraba la plata del fondo y qué pasaba con la guita. Y básicamente todo lo que entró a la Argentina desapareció. Esto ya lo sabíamos, pero claro, ¿cuál es la cuestión acá? ¿Qué es lo que no dice el fondo? El fondo vino básicamente a financiar esto. Claro. Es decir, si vos no me ponés controles cambiarios, si vos no me garantizás que digamos que las inversiones no se puedan ir, es decir, que no haya controles para la salida de capitales, que era básicamente lo que se planteaba, y sostenés un modelo de tasas altas, te va a pasar esto. Pero Hernán, además, si Macri, a quien no le podía pagar, era acreedores privados, son toda gente de los países que mandan en el fondo. ¿No es lógico pensar
que este prestamista de última instancia viene a darte la plata no para que la gastes en ayuda social, sino para que se la pagues a los grandes bancos que son parte de lo mismo. Además lo dijo Macri. Y a ver, ¿por qué esto es importante, me parece, para la discusión con el fondo? Primero porque el fondo tiene prohibido por estatuto hacer esto, con lo cual para mí es central ponerlo sobre la mesa. Pero además es lo que da la pauta de que algunos ganaron y muchos perdimos con esta cuestión. Sí. ¿Esto por qué lo planteo? Porque si vos decís, che, ¿quién tendría que pagar el crédito? Y bueno, aquellos que se beneficiaron. Revisemos quién se llevó la plata. Bien, la legalidad yo no soy partidario de discutirla, porque si vos das un marco donde yo puedo comprar dólares indiscriminadamente y nadie me dice nada, no puedo después decir, no, che, no se podía hacer eso. Eso era ilegal, ¿no? Claro, es legal. Ahora, el que se la llevó ganó. Y además la tiene afuera, que la traiga. Estas son las dos cuestiones. La segunda es la que plantea Cristina en el último tiempo. Pero además, ¿sobre quién recae la reducción del déficit, por ejemplo? ¿Sobre los sectores populares? Y medio que no. Debería recaer sobre estos sectores, ¿no? Sí. La segunda es la indulgencia que ha tenido el fondo. El fondo dice, nosotros revisamos 4 veces el crédito. Bueno, la primera te la banco, las otras 3, ¿no se dieron cuenta que se estaba fugando la plata? Llamativo. Y además no la vieron, no la vieron. Cumplieron absolutamente todo. Una de las cosas es que vos tengas una reducción del monto de deuda. A medida que vas desembolsando. Claro, es decir, genera confianza y entonces hay una curva de descenso de la deuda. Pasó lo contrario. Crecía. ¿Cómo? Crecía la deuda. Claro, pasó del 50 al 90. Al 90 y pico cuando se fue Macri. Bueno, todos los pronósticos de inflación la pifiaron siempre. Decían que iba a ser más parecido a lo del presupuesto. Ahora que estamos discutiendo el presupuesto, vale la pena recordar, en 2018 el presupuesto de Macri decía que iba a ser 10% de la inflación, fue 47,6. Bueno, le pifiaron todo, el Fondo Monetario decía 20, fue 53, decía 27, fue 47,6. Es decir, ninguno de los pronósticos se planteó. Esto, central, vale la pena recordarlo. ¿Para qué caray? Lo decías vos, Pablo, hace un ratito. ¿Para qué se usó? Bueno, el asesor de Trump en el Fondo Monetario dijo que fue básicamente para el rescate del fondo y además dijo, lo usamos porque no queríamos que llegara el populismo, ¿te acordás, Claver Carones? No llegara el populismo al Cono Sur, con lo cual básicamente la ayuda tuvo un fuerte tinte en clave electoral, acá es difícil de detectarlo, pero el cuadrito lo que dice es básicamente, vos te acordás que en junio del 18 se aprueba el crédito. En septiembre del 18 viene el fondo y dice, che, vamos a revisar las cosas. La chocaron todas, no le pegaron una. Pero te vamos a premiar, le dice. Te vamos a adelantar los desembolsos y te vamos a aumentar el crédito a 57.000 millones de dólares. Hay una hipocresía también en el fondo, pero que es una cosa alucinante. Cuando vos analizás eso, ves que el 90% de los desembolsos caían en ese nuevo esquema de desembolsos antes de las generales. Sí. Que esa era la finalidad política. Está clarísimo, Hernán. Quiero que también comente este tema Cintia. Sí, tiene que tener consecuencias esta crítica, ¿no? Yo hoy hablaba con el senador Oscar Parrilli y uno de los ejes era eso. Esta crítica, si no tiene consecuencias, ¿para qué está hecha? Para zafar. Hola, hicimos las cosas mal, hipocresía. No funcionó. No, tiene que tener consecuencias. Y a mí me parece que el gobierno argentino lo puede usar este informe como ponerlo sobre la mesa de negociación. Yo no estoy de acuerdo con que no se van a modificar, a pesar de este informe, no se van a modificar las condiciones de negociación. Debieran, por el propio reconocimiento de una de las partes que está negociando. ¿Qué opinas vos, Hernández? ¿Puede ser usado o no? Sí, yo creo que hay que poner sobre la mesa la discusión de la fuga. Que esto me parece que es central, que además está reconocida, digamos, responsabilidades políticas y penales dentro del board del Fondo Monetario. Esto no es un chiste, ¿eh? Digo, si efectivamente vos tenés esa ecuación de fuga certificada, bueno, el fondo tiene que dar explicaciones. Por eso a mí me parece Pero central. ¿realmente puede servir en la negociación? Sí, lo reconoce el propio fondo. Es cierto que hay una segunda parte que no dice, che, la verdad que nosotros lo hicimos deliberadamente porque queríamos financiar la salida de capitales. Pero lo dice, no hay duda de lo que está planteando, de que la guita básicamente fue para la fuga. Perdón, me dejan disentir un poco con Cintia porque es mi deporte favorito, pero me da la impresión de que, ayer lo hablábamos, Pablo, en este programa, que esta admisión del Fondo Monetario, pero que le carga las tintas al macrismo, diciendo que fueron un desastre utilizando el préstamo, pero se desliga diciendo nosotros hicimos todo bien, desde mi punto de vista, lo que en realidad está haciendo es encorsetar esa negociación. Y paradójicamente, la duda que yo tengo es, si frente a esta suerte de corset que el FMI le pone a la negociación y la traba que le fija al gobierno nacional para que
la falta de autocrítica no sea, digamos, que la ausencia de autocrítica no termine jugando a favor del gobierno nacional, eso de alguna manera no pone a las puertas o no les alimenta más a quienes desde el oficialismo dicen, pateemos el tablero. ¿Qué quiero decir? Si el Fondo Monetario no le da ese seguiño al gobierno para decir, bueno, vamos a replantear y vamos a darte una mano, en realidad lo que está diciendo implícitamente es, y bueno, si no me estás dando el margen, le alimenta a quienes desde el oficialismo dicen tenemos que romper todo. Yo lo escuchaba recién Alberto Fernández y no esperaba mucho más porque es el fondo. Yo comparto esa definición, digamos, yo no espero mucho más. De ahora, que haya puesto que la plata fue para la fuga, eso para mí es un tema central, para llevar a la mesa de discusión. Yo no veo un fondo monetario que te diga, no, sí, está bien, la verdad soy corresponsable, vení, sentémonos y acordemos. Te perdono no la mitad de la deuda. No lo hizo en ningún momento. Ahora, que reconozca la fuga, lo compromete para mi forma de ver de manera sustancial. Y después tienen que explicar algunas cosas, porque ahora dicen que ellos, bueno, un poquitito fueron como un poco confiados. No es lo mismo que decían en junio del 19. Esto ¿qué decían, no? Es sustancial. Mirá lo que decía, el programa económico está comenzando a dar resultados, decía Christine Lagarde. Es decir, el fondo no decía, no funcionó. En el documento dice una cosa que en general se reparó bastante poco. Dice, bueno, en realidad el fondo, medio en agosto del 19 se dio cuenta que esto no funcionaba y cortó los desembolsos. Falso. Fue Alberto Fernández el que les dijo, no nos dé más plata, porque se iba a fugar. ¿Pero vos no ves un escenario de ruptura en la negociación, entonces? Mira, yo no soy partidario de que nosotros recorramos el camino del default, por cosas muy sencillas. Si vos básicamente entras en default, lo primero que va a pasar es que los que te están financiando acá te van a decir, che, estás defaulteando a este organismo, te voy a cobrar más caro, con lo cual lo vas a pagar. Segundo, te va a ir a brecha y probablemente eso te pegue por el lado de los precios. Y tercero, probablemente tengas más tensiones cambiarias. La verdad que la economía argentina no está para enfrentar esas tres cuestiones. Tengo muy poquito tiempo. ¿Querías decir algo, Cintia? Y después nos vamos a ir a una alerta, pero me parece que ha sido contundente. Sí, señora. No, me parece que no se trata de levantarse de las negociaciones, se trata de no dejar que te condicione el Fondo Monetario Internacional. Se trata de poner, digo, Mariano me parece que se pone desde el lugar del fondo. El fondo es todopoderoso, el fondo te dice lo que haces. Mariano Martín defiende al fondo, dice Cintia García. Fíjate de que dónde me te parás. algo, por lo menos. Primer plano para Mariano. A ver, cara de defensor del fondo, por favor. Este señor defiende al fondo. No todo se vende ni todo se compra, Mariano. Bueno, este debate está picante. Lástima que lo tengo que dejar acá, discúlpeme, porque no tengo más tiempo. Él tiró la piedra, ¿eh? La culpa de Hernán Lester, como siempre. Hernán, muchas gracias. Un placer. Un gran gusto.